Palmera, promoviendo el empleo formal en cerca de 160 municipios de Colombia. Además, garantiza el acceso a mercados y fortalece la imagen de origen sostenible del sector a largo plazo. Cambiaría la forma de vida para todos, para los pequeños productores, mamás, cabezas de familia, todo, porque nos genera trabajo, y si hay trabajo, pues hay mayor posibilidad de ser alguien en la vida. La relación con los pequeños palmicultores va inclusive mucho más allá del tema de asistencia técnica. Por ejemplo, en la escuela tenemos algunos estudiantes que son hijos de pequeños palmicultores de nuestra zona de influencia, y cuando trabajamos con los niños también hacemos que a través de los niños les llegue ese mensaje a los papás, sobre todo a lo que le estamos apostando, que es un tema de una palmicultura sostenible. Asimismo, ha demostrado que convivir en balance con los ecosistemas mejora la calidad del producto y la reputación de quien se esfuerza por este propósito. En las cámaras trampa hemos registrado 5 de las 6 especies de felinos que hay reportadas en Colombia. Yo pienso que ha ayudado mucho el tema de que la Haz en silencio, Silvia. Perdón, estamos iniciando sin micrófono. Claro que sí, gracias, Andrés Felipe. Muy buenas tardes. Nuevamente sean todos bienvenidos a Colombia Palmera en línea, la plataforma virtual de Sanipalma al servicio del sector palmero colombiano. En este espacio nuestros productores son protagonistas, por eso esta tarde tenemos la conferencia titulada Proyecto de Palmicultura Sostenible e Inclusiva para Productores de Pequeña Escala, donde les presentaremos los avances y las perspectivas de este proyecto y su importancia para el sector. Así que los invitamos a estar atentos a estos importantes mensajes y a que nos animemos a seguir construyendo una palmicultura para todos, donde el aceite de palma sostenible es un origen que hace la diferencia. Bueno, y quiero hacerles una pregunta. ¿Qué tal esta? Si la palma se acompaña, ¿el cultivo se me daña? Para responder a este interrogante, los invito a que escuchemos el capítulo número 11 de Palmeros en Acción. Les cuento que estamos cerrando temporada en este podcast de la palmicultura colombiana. Muy interesante, no dejen de escucharlo en las plataformas YouTube y Spotify. Y damos inicio entonces a nuestro Colombia Palmera en línea. Para ello invito a Julián Becerra Encinales, director de extensión de Senipalma, quien nos trae un saludo de apertura y unos importantes mensajes. Julián, muy buenas tardes, bienvenido nuevamente a este espacio. Muy buenas tardes, Silvia. Gracias por tu introducción y muy buenas tardes para todos y cada uno de ustedes, distinguidos invitados y colegas del sector palmero. Un saludo especial a todos los productores, gerentes, tomadores de decisión, equipos técnicos, representantes de instituciones y miembros de nuestra valiosa comunidad. Es un honor para mí, pues, darles la bienvenida al Colombia Palmera en línea del día de hoy, donde socializaremos el proyecto, como nos lo mencionaba Silvia, de la palmicultura sostenible e inclusiva para productores de menor escala. Gracias a nuestros conferencistas por su participación. Recordemos que este es un proyecto de alta importancia e impacto para nuestro sector, donde a través de lograr cerrar esas brechas en materia de sostenibilidad, tanto económica como ambiental y social, de manera conjunta, todos lograremos llegar a esa megameta de las 5 toneladas de aceite por hectárea. Además de este saludo de bienvenida, pues quiero informarles algunos temas relevantes para la cadena de eventos que estamos realizando en el marco de Colombia Palmera. Si me ayudan con la siguiente diapositiva, quiero contarle a todos los asistentes que dentro de los cambios que estamos visionando a través de la Dirección de Extensión, pues entramos en una frecuencia trienal de los diferentes eventos de gran formato que estamos desarrollando en la Federación. Como ustedes saben, cada 3 años estamos realizando la Conferencia Internacional sobre Palma de Aceite, seguida de la Reunión Técnica Nacional, o la que conocíamos como Reunión Técnica Nacional. Quiero informarles que hemos elevado el estatus de esta reunión técnica a Conferencia Nacional de Palma de Aceite, que también va a ser realizada cada 3 años. Y a partir de este año comenzamos con los eventos de Colombia Palmera en zonas.
Esto quiere decir que Colombia Palmera pasa de ser solamente Colombia Palmera en línea y ahora llega a las regiones, donde vamos a tener unos encuentros en un formato innovador donde buscamos impactar precisamente a todos esos productores y equipos técnicos que normalmente no logran tener acceso a los formatos nacionales. Pero también importante informarles que a partir de este año vamos a tener el Colombia Palmera Plantas de Beneficio, un encuentro nacional que se realizará en el mes de noviembre en la ciudad de Bogotá, donde también las plantas de beneficio pues tendrán ese espacio de discusión, concertación, actualización técnica y de solución de retos que podamos tener en materia del procesamiento. Siguiente. De esta manera y aprovechando el nuevo lanzamiento de la familia de eventos del Colombia Palmera, pues permito presentar el cronograma 2024, donde tendremos entonces Colombia Palmera en la zona suroccidental. Será el primero que vamos a tener el 8 y 9 de agosto. Seguido de esto tendremos el Colombia Palmera de la zona oriental 26 y 27 de septiembre. Luego Colombia Palmera zona norte, perdón, en el mes de septiembre. Aquí hay algo para zona norte es en Valledupar, algo para ajustar allí, 26 y 27 de septiembre. Y por último, en zona central tendremos el Colombia Palmera 8 y 11 de octubre en la ciudad de Barrancabermeja. Importante tener en cuenta que la convocatoria de estos eventos se va a realizar a través de los núcleos palmeros. Son eventos que van a realizarse de manera gratuita, tanto el día de campo, que es el primer día, como el día de salón o de recinto, que será el segundo día, pues lo realizaremos a través de los núcleos palmeros para poder tener esos registros y esas, digamos, adjudicación de los cupos a los que vamos a poder llegar. Más adelante les estaremos informando pues el tema del registro para el Colombia Palmera Planta de Beneficio, que como les había informado será en el mes de noviembre. Esta es la nueva imagen entonces del Colombia Palmera. Si se dan cuenta, pues estamos tomando diferentes elementos que nos ayudan a hacer alusión de la palma de aceite que está llegando a las regiones a cumplir unos propósitos muy puntuales de las necesidades y propósitos que tenemos en cada una de las zonas palmeras. Adelante. El Colombia Palmera en línea continúa su agenda de aquí al mes de diciembre. Esta es la agenda. Ustedes saben que pues, en cada mes tenemos un evento virtual. El próximo será el 6 de agosto, seguido del 4 de septiembre, 8 de octubre, 6 de noviembre y 5 de diciembre. Para lo cual, pues desde ya extiendo la invitación para que todos estemos conectados participando de este espacio. Gracias, Silvia. Adelante. Muchas gracias, Julián. Esperamos ver pues una participación muy nutrida en los Colombia Palmera en las zonas y plantas de beneficio. Recuerden todos que son ustedes, nuestros palmicultores y empresas palmeras, los protagonistas. Bien. Ya entrando en materia, les contamos que el boletín El Palmicultor está en total sintonía con la producción de aceite de palma sostenible. Por eso esta tarde nos presenta nuestro invitado, que seguramente muchos de ustedes lo habrán podido apreciar cerca de los ríos y los cuerpos de agua en las zonas palmeras. Se trata del martín pescador amazónico, esta bella especie que al igual que muchas otras enriquece nuestro paisaje palmero. Aquí tenemos en pantalla el código QR. Los invito a que leamos El Palmicultor para no perdernos de esta información y de toda la actualidad de la palmicultura en Colombia. Iniciamos la agenda académica de esta tarde. Tengo el gusto de presentar a nuestros conferencistas. Nos acompaña en primer lugar Andrés Felipe García Azuero. Andrés Felipe es economista de la Universidad de los Andes, magíster SciCA en Manejo y Conservación de Bosques Tropicales y Biodiversidad del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza de Costa Rica y actualmente se desempeña como director de Sostenibilidad y Acceso a Mercados de Fedepalma. Nos acompaña también Alcibiades Sinestrosa Córdoba. Él es ingeniero agrónomo, licenciado en Ciencias Agrícolas y Recursos Naturales de la Universidad EART. Es especialista en Economía de los Recursos Naturales y Evaluación Económica del Impacto Ambiental. También máster en Dirección y Administración de Empresas de la Escuela Europea de Dirección y Empresa. Actualmente, Alcibiades es nuestro líder de promoción y desarrollo de asistencia técnica de Cenipalma. Y finalmente nos acompaña Jimena Maecha Anzola. Ella es economista de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, especialista y magíster en gerencia y gestión de proyectos de la Universidad EAN
Jimena es la directora ejecutiva de la corporación APS Colombia. Muchas gracias, Andrés Felipe, Alcibiades y Jimena, por acompañarnos nuevamente en este espacio. Es un gusto encontrarnos. Bienvenidos. El auditorio es de ustedes. Muy buenas tardes. Diego, si me colabora o nos colaboran poniendo la presentación, por favor. Perfecto. Alci, Jimena, buenas tardes. Colegas, señoras y señores, nos complace mucho estar acá con ustedes. Vamos a tener una conversación para contarles un poco de nuestra iniciativa, esta iniciativa que ya empezó hace unos meses en forma y que viene cogiendo cada vez más forma y velocidad con todos nuestros palmicultores, particularmente con los palmicultores de pequeña escala. Es un poco lo que les vamos a contar. Siguiente, por favor. Vamos a la siguiente. Y voy a empezar yo con un contexto, con una información general sobre el proyecto, sobre por qué estamos en este proceso. Alcibiades después profundizará en las primeras etapas del mismo y Jimena cerrará el proceso con la certificación APS Colombia, pero ya lo iremos viendo. Lo primero es recordar un poco en qué contexto estamos, en qué contexto nos movemos. Y los mercados vienen evolucionando y van evolucionando cada vez de forma más rápida. Sabemos y lo tenemos claro de tiempo atrás que el tema de deforestación es importante. Nosotros somos 99% libres de deforestación. Hay un porcentaje pequeño, pero lo hay todavía por resguardarlo. Pero la deforestación sin duda está allí. Y aquí el reto es cómo logramos tener, pues, por un lado el monitoreo, pero también asegurar que las cadenas de suministro y lo que se comercia esté libre de deforestación y eso pueda ser demostrado, que se pueda contener, prevenir y también mitigar y el análisis a lo largo de la cadena de suministro. Pero ligado a la deforestación o a los bosques, un tema que cobra cada vez más relevancia. Otros ecosistemas naturales, más allá de los bosques, por ejemplo, sabanas naturales, humedales y otro tipo de ecosistemas estratégicos son cada vez más importantes en términos de altos valores de conservación y eso debemos tenerlo presente. Pero por supuesto también los temas sociales, y en los temas sociales uno muy relevante es el laboral, el de derechos de los trabajadores o lo que se conoce internacionalmente como el trabajo decente. Los derechos, también por supuesto los deberes, pero cómo resguardamos los derechos de los trabajadores que permitan un trabajo digno y muy importante y ligado a eso, ambientes seguros para trabajar. Y un elemento que venimos desarrollando desde hace unos años en términos de sensibilización, capacitación, pero es cada vez más relevante, son los temas de derechos humanos. No son fáciles de comprender, sobre todo en los ámbitos empresariales, pero cada vez más relevante y cómo aseguramos con debida diligencia, con procedimientos que estamos protegiendo y velando por la garantía de derechos humanos de nuestros trabajadores, pero también de las comunidades. Y ahí hay otro ámbito en el cual el sector palmero colombiano viene haciendo cosas muy interesantes, pero tenemos también un camino por recorrer. Y cómo somos también conscientes de la corresponsabilidad que tenemos en nuestras acciones con los entornos sociales de la palmicultura. Y un último elemento que quise dejar a propósito aquí, que es de los más recientes en términos de impacto, visibilidad, y en el cual tenemos unas grandes credenciales y oportunidades, es el desarrollo bajo en carbono. Tenemos unas grandes oportunidades muy ligadas a la palmicultura libre de deforestación, pero también a la captura de gases, de gas metano en las lagunas que se carpan en las plantas extractoras. Y aquí hay, así como las prácticas en campo en cultivo. Y aquí hay unas oportunidades gigantescas y los mercados están viendo y poniéndole atención a estos elementos. Y con esto de presente, los mercados están cambiando rápidamente y vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y esto es un poco lo que nos orientó hace unos años y también a la Junta Directiva de Fedepalma y Cenipalma, es que estableciéramos un programa nacional que nos permitiera certificar y asegurar que lo que hacemos a la colombiana se hace bien, teniendo en cuenta los referentes internacionales, pero muy a la colombiana. Y entregarle a nuestros palmicultores una herramienta y un programa que les sea posible y que sea adaptado a nuestras condiciones. Y así nació esta puesta de aceite de palma sostenible Colombia. Ven nuestra marca allí a la izquierda, su logo. Nuestra ambición es que nos diferenciemos en los mercados y para ello desarrollamos entonces
una estrategia conformada por los 10 principios de aceite de palma sostenible, que comprenden los temas económicos. Esto es un negocio, debe ser rentable, generar prosperidad para los palmicultores, sus familias y el entorno. Pero también los temas sociales, cómo lo hacemos de forma adecuada y armónica con el entorno natural, con la biodiversidad, ambientales, perdón. Y los temas sociales, cómo lo hacemos de forma adecuada con el entorno social, nuestras comunidades, nuestros trabajadores. Esos son los 3 ejes de la sostenibilidad que son comprendidos en estos 10 principios, que yo no voy a detallar en esta ocasión, pero esos 10 principios son bien completos e integrales a partir de estos 3 ejes y por supuesto se articulan con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Siguiente. Y en ese marco, donde hemos desarrollado una apuesta, los 10 principios, y hemos venido implementando y mejorando cada año en lo que hacemos, pues por supuesto este camino de la sostenibilidad nos ha mostrado que tenemos grandes oportunidades. Y el hacer las cosas bien, aplicar las mejores prácticas, tiene resultados. Y aquí lo que vemos es un breve resumen de estos resultados. Es quien hace las cosas bien y aplica las mejores prácticas, lo vemos en el panel de la izquierda, sin duda es mucho más productivo. Y si es más productivo, puede tener mayores ingresos, generar más prosperidad, pero también aplicar y adoptar las mejores prácticas implica una reducción de costos. Entonces, esto también es un gana-gana. Y esta es una muy pequeña expresión de las oportunidades que tenemos y hemos venido implementando con nuestra ruta de la sostenibilidad. Pero también, y vámonos a la imagen de la derecha, y es, hemos desarrollado otras herramientas que nos permiten medir y saber dónde estamos, como el índice de sostenibilidad, que hoy ha sido aplicado a más del 60% de los palmicultores. Casi Tecnología Informática de la Federación, le habla Wilson Rico, con quien tengo gusto de hablar. Perdón, si pueden cerrar ese micrófono, gracias. Entonces, más del 60% de nuestros palmicultores se les ha aplicado el índice al menos una vez. Casi el 50% de ellos son de pequeña escala, con un nivel agregado de cumplimiento cercano al 50%. Y aquí vemos como los... Perdón, si pueden cerrar ese micrófono. Y unos niveles de cumplimiento en los ejes económicos, ambientales y sociales, donde el económico es el más avanzado, que le hemos metido más énfasis a lo largo de los años. El social va más o menos en el 50% y tenemos grandes oportunidades en el ambiental. Y esto lo que nos indica es dónde estamos. Y vamos a la siguiente diapositiva, pero nos indica entonces que hay retos, hay oportunidades, por supuesto, pero también tenemos enormes retos. Y en esto nuestros retos y nuestro desafío es promover la inclusión de los palmicultores de pequeña escala, principalmente, incluirlos a todos, pero principalmente el mayor esfuerzo en los de pequeña escala, donde tenemos las mayores brechas. ¿Incluirlos en qué? En esta ruta de adopción de las mejores prácticas de sostenibilidad, porque les va a asegurar su vinculación a la cadena, a cerrar esas brechas, a ser más productivos, a mitigar riesgos ambientales y sociales, por ejemplo, un accidente laboral o una visita a una autoridad y tener todos los asuntos en regla, pero también mayor acceso a los mercados. Y en conjunto todos nos asegura y nos ayuda a garantizar que Colombia sea reconocido y apetecido como un origen sostenible. ¿A qué le apuntamos? Pues por supuesto nuestra meta general son todos los palmicultores, pero dentro de ellos los de pequeña escala, que corresponden al 75% de los palmicultores, donde 30%, más del 30% son mujeres. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el objetivo entonces de esta apuesta? Es llegar a todos los pequeños palmicultores con el programa de aceite de palma sostenible de Colombia, fortaleciendo su productividad, su inclusión, su acceso a los mercados y también la imagen y los atributos de origen sostenible del sector a largo plazo. Le apuntamos a más de 5.000 productores beneficiados en este proyecto. Aquí lo que vemos es una distribución general por cada una de las zonas, la zona norte, central, oriental y suroccidental, que no voy a detallar como en esas cifras, pero es una meta muy ambiciosa. ¿Y cómo los hacemos parte de ser mejores, hacer las cosas bien, ser más productivos y rentables? Con 2 enfoques principales. Y el primero, acompañarlos en la adopción de las mejores prácticas. ¿Para qué? Para que puedan cerrar las brechas. Y el otro enfoque principal es acompañar, una vez cerradas esas brechas, en que se pueda validar y verificar que eso que se está diciendo que estamos logrando, efectivamente se ha logrado, y reconocerle al palmicultor que ha estado haciendo las cosas bien, y también posicionar eso en los mercados.
Y esto es una alianza entre todos nosotros que estamos aquí en este espacio, y es una alianza entre la Federación, Fedepalma, Cenipalma, de la mano con APS Colombia, pero por supuesto de la mano y en asocio con los núcleos palmeros y con los palmicultores que en última son quienes implementan este proceso. Y esto es una alianza que logramos entre todos, y entre todos somos más fuertes y podemos asegurar este origen sostenible de nuestra palmicultura en los diferentes mercados. Siguiente. Y quisiera cerrar con esta diapositiva en esta primera parte de la presentación, donde APS Colombia, Aceite de Palma Sostenible Colombia, se ha convertido y se ha consolidado como un gran activo del sector, y se materializa de forma operativa en lo que llamamos más recientemente la Ruta de la Sostenibilidad, que se compone de 4 grandes pasos, cómo mido, cómo mejoro, evalúo y verifico. Y cada uno de esos grandes bloques pues tienen una serie de acciones a desarrollar. Yo voy a anunciar de manera general cómo se articulan, y después Alcibiades y Jimena irán profundizando en cada uno de estos elementos. Lo primero, si yo mido, sé en qué estoy. Si sé en qué estoy, puedo gestionarlo. Si puedo gestionarlo, puedo mejorarlo. Y si puedo mejorarlo, puedo ir avanzando para que me puedan evaluar y medir. De eso se trata este asunto. ¿Y qué quiere decir esto? Si yo puedo medir, es identificar al productor, quién es, cuáles son sus condiciones, sus atributos, la caracterización socioeconómica, pero también cómo va su nivel de adopción de prácticas, que es el índice de sostenibilidad. Cuando yo mido, sé si estoy pasando matemáticas, sé si me estoy rajando en química, sé si voy muy bien en clases sociales, y si yo sé eso, puedo orientar mis esfuerzos a aquellos puntos en donde los tengo más débiles, y es la identificación de brechas. Entonces, cuando yo mido, identifico, puedo saber cuáles son las brechas que tengo que cerrar, puedo orientar, qué es lo que estamos haciendo de la mano con Cenipalma, Extensión y los núcleos, y puedo orientar la asistencia técnica para priorizar esas brechas que tengo que cerrar. ¿Con el fin de qué? Finalmente de adoptar las mejores prácticas de sostenibilidad, que son las que me van a permitir ser más productivo, más rentable, acceder a los mercados, mitigar riesgos. Y como me decía un palmicultor hace unos días, es que meterse en este proceso me ayuda a ordenar mi negocio, y mi negocio es indistintamente el tamaño, me ayuda a ordenar las actividades que estoy haciendo, a hacerlas mejor, a tener mejor control de los fertilizantes, de los insumos, del personal, de la productividad, y en fin, hacer mejor, hacer las cosas bien. Y en ese marco es donde ahí sí entramos, después de todos estos pasos, que son los más importantes, ahí sí entramos es al proceso de cómo logro validar y verificar que se están haciendo las cosas bien. ¿Por qué? Porque finalmente es el reconocimiento del pormicultor, pero también hacia actores externos, de decir, nuestra promesa de valor es cierta, y hay actores independientes que lo ratifican. Y ahí es donde entra la corporación APS Colombia, Aceite de Palma Sostenible de Colombia, que creamos hace un par de años, y entra para administrar este estándar. Esto lo convertimos en un estándar de cultivo y de planta beneficio, estándar que le entregamos a la corporación, administran, ellos validan que los productores que hayan adoptado las mejores prácticas efectivamente están en un nivel adecuado, para ir a la siguiente y última etapa, que es la certificación. Y esa certificación se hace por otro tercero independiente. Hemos consolidado una alianza desde el principio con Icontec. Icontec viene siendo un socio muy importante, pero este año entraron otros entes certificadores, Control Union, a quien seguramente muchos de ustedes conocen, y próximamente va a entrar SCS Global. Y esto es porque tenemos una masa crítica cada vez más grande. Esto está siendo mirado por muchos actores, y también nos interesa que estos otros entes certificadores, además con gran reconocimiento internacional, entren a ver el proceso. Y esta es nuestra ruta, una ruta que inicia en campo, termina en campo, donde lo más importante es hacer las cosas bien, y que le apuntamos a una meta de el 100% de los palmicultores de pequeña escala, y que el 100% de ellos estén incluidos en este programa de aceite de palma sostenible, y que puedan avanzar en esta ruta de hacer las cosas bien, en esta ruta de la sostenibilidad. Con eso dejaría yo esta parte y le daría paso a Alcibiades para que nos vaya profundizando estos primeros que veríamos aquí, primeras 5 acciones, cómo se materializan en campo. Muchas gracias, profesor Andrés Felipe. Muy buenas tardes a todos los asistentes. Entonces, pues, siguiendo ya con el aterrizaje de esta ruta, ¿cómo vamos a hacer ese proceso de acompañamiento y de medición en campo para que los productores puedan tener este reconocimiento? Siguiente diapositiva. Entonces, si partimos
de que lo que buscamos, en la siguiente diapositiva, ¿quién está pasando, por favor? Lo que buscamos es esa inclusión de esos productores a los mercados de aceite de palma sostenible para que tengan ese reconocimiento. Por supuesto, hay que pensar de que consolidar una estrategia que nos permita no solo como hoy venimos trabajando a través de la asistencia técnica, donde tenemos sin duda una ruta trazada con los planes de asistencia técnica que desarrollan los núcleos palmeros y otros prestadores, sino que hemos concebió la necesidad de poder acompañar a los productores para que levantemos la información necesaria que nos hace falta, pero además también acompañar a aquellos productores que se están acercando a tener ese nivel de sostenibilidad o ese índice, digamos, a un nivel más bajo para que puedan cerrar rápidamente esas brechas y que podamos avanzar en el proceso. Venimos hablando de sostenibilidad desde que sale la RCPO, Red Forest Alliance, ISCC y otros estándares de certificación, pero no hemos quedado patinando un poco porque no hemos tenido un aterrizaje real en aquellos productores que presentan las mayores brechas, como Andrés Felipe les mostraba. Entonces, estamos desde Cenipalma aterrizando en la consolidación de un equipo que va a hacer un acompañamiento para levantar esa información. Ahí hemos avanzado en entender las bases de datos, la información de los productores, lo que llamamos un cruce de base de datos, que es fundamental. ¿Para qué? Muchos productores entran, salen por diferentes circunstancias, porque venden el predio, porque cambian de finca, porque la PC en algunas zonas. Entonces es muy importante también saber cuál es la base real de productores de pequeña escala, y eso lo logramos con ese levantamiento de información en campo, para que sin duda a partir de esa información que estamos levantando en campo podamos identificar cuáles son esas brechas que tienen los productores, hacer un análisis y consolidación de esa información para que también aquellos productores que hoy no están en un modelo organizativo de asistencia técnica puedan organizarse y podamos llegar a ellos con mayor facilidad con el proceso de transferencia, adopción de tecnología, y que efectivamente se dé el cierre de brechas, porque aquí estamos hablando no es de llegar a un reconocimiento por dárselo, porque cualquiera lo podría tener, sino que haya una mejora efectiva en la finca de los productores. Y por eso ese paso a paso, que a partir del conocimiento, ese perfil socioeconómico de los productores, la organización de los productores, tener la línea base de ellos, podemos cerrar la brecha y que ellos lleguen a un reconocimiento como productores de aceite de palma sostenible, que es lo que queremos, pero más que ese reconocimiento, esa satisfacción que va a tener el productor de que su finca ha cambiado, de que su productividad ha cambiado, de que su entorno social, no solo en su finca, sino a su alrededor, ha cambiado. Siguiente diapositiva. Eso es fundamental para que realmente nosotros podamos decir: Colombia es origen sostenible. No es estamos certificados, sino que las fincas lo van a evidenciar. Para eso hemos consolidado un equipo de trabajo que, por supuesto, parte del equipo base que tenemos en Cenipalma, desde extensionistas sociales, ambientales y responsables en materia de sostenibilidad y de mejores prácticas, para poder liderar un equipo complementario que va a ser apoyo y soporte a los equipos que hoy tienen los núcleos palmeros. Entonces, para consolidar y terminar de conocer el perfil socioeconómico de los productores, tenemos un equipo de 15 personas concentrado en las zonas donde tenemos la mayor concentración de pequeños productores, que después de hacer el cruce de base de datos hemos identificado cómo está la distribución de esa concentración de los productores de pequeña escala, y ahora solo es hacer el abordaje en campo para efecto de entender si esos productores aún existen, porque nuestra base de partida fue Registro Nacional Palmicultor, y de ahí llegamos a cruzar información, y con algunos núcleos todavía estamos cruzando esa base de datos. Para levantar y terminar el índice de sostenibilidad tenemos 14 personas que ustedes ahorita van a ver cómo lo identifican en campo, pero también incluimos un equipo de acompañamiento que llamamos para el cierre de brechas, 4 personas sociales y 6 ambientales. Ahora, esos equipos, ¿dónde están concentrados? En estas zonas. Como ven, en la zona central, prácticamente lo que tiene que ver norte de Santander,
y Santander y sur del Cesar y algo de sur de Bolívar, se concentra el 54% de los productores. Entonces aquí tenemos la mayoría del equipo. En la zona norte tenemos el 14% de los productores, principalmente están concentrados en María de la Baja y en el norte del Cesar. Entonces allá llevamos un equipo de refuerzo para poder darle, digamos, ese acompañamiento también al equipo de los núcleos. En la zona sur o suroccidental tenemos el 28% de esos productores que hoy hemos identificado que no tienen el índice o en su defecto esos productores no están caracterizados. Entonces, la idea es con este equipo complementario poder acompañar al proceso de levantar la información y de cierre de brechas, que es lo que estamos trabajando. Siguiente diapositiva. En esa ruta, este es el equipo, así lo podemos identificar hoy en campo. El equipo le hemos puesto un distintivo, ¿por qué? Pues por todos los temas de seguridad, también para que sepan que llevan la imagen de Cenipalma, que está llegando a cada uno de esos grupos de productores que hoy no contamos con la información, concentrados principalmente, como lo decía, en esa zona, así los van a poder identificar en la zona. Sigamos. Ahora, cuando hablamos de un equipo, no es solo el equipo, porque los productores deben entender y deben haber unos mensajes que lleguen a los productores, a los técnicos, a los núcleos palmeros, a todos los, digamos, las subzonas y las concentraciones de productores de pequeña escala. Entonces hemos diseñado también una estrategia de comunicación. Y en esa estrategia de comunicación esperamos sacar una serie de materiales como estos que ya algunos conocen, pero también vamos a estar trabajando en cuñas radiales, en vallas, con pendones, con una serie de estrategias de comunicación para que la información del proyecto le pueda llegar a todos los productores y a todos los técnicos para que nos ayuden a multiplicar. Sigamos. De esta información, ¿qué es importante entender? Que cuando levantemos esta línea base de caracterización socioeconómica de los productores, pues tenemos que trabajar en diferentes dimensiones para la segmentación de esos productores, porque no es simplemente promover la organización de ellos, sino entender algunas variables para que tengamos un perfilamiento de los productores, tanto para buscar un modelo organizativo, pero también entender el área que tienen los productores. Uno dice un pequeño productor, pero solo sabemos si es pequeño, es mediano o incluso si ya es grande, de acuerdo al crecimiento que haya tenido este productor cuando lleguemos a su finca y lo caractericemos. También entender cómo es la mano de obra que aplica en su finca, la edad del productor, la relación con el campo que tiene ese productor. Y ahorita vamos a ver en una diapositiva que sigue que conseguimos que muchos productores tienen la palma, pero no viven necesariamente en la finca. Entonces, la estrategia de organización, la estrategia de llegada, ¿sí? Cambia de acuerdo también al entorno y al perfil o al perfilamiento que tengamos ese productor, la calidad de vida, las condiciones de vida de ese productor, el entorno económico, la economía familiar. Todas estas variables son fundamentales para nosotros poder entender que estas características generales de los productores, digamos, difieren en cada zona, y ese entendimiento de cada zona nos tiene que llevar también a perfilar las prácticas y las estrategias, esos atributos sociales que definen al productor y también la diversidad que existe en cada una de las zonas y subzonas que nosotros tenemos, nos tienen que dar la información suficiente para el planteamiento de las estrategias a partir de este conocimiento socioeconómico de los productores, pero también para promover la organización de los productores, porque es fundamental. Un productor solo para acceder a un modelo de reconocimiento, pues le va a ser un poco más complicado. Es fundamental también promover la organización. Sigamos la otra diapositiva. Además de esta organización, pues también nosotros debemos entender algunos aspectos socioeconómicos que hemos de tomar en cuenta para la toma de decisión frente a la adopción de tecnología, pero también frente al proceso de acompañamiento que debemos de hacer a estos productores. Por ejemplo, aquí les ponemos información simplemente para darles una abreboca de lo que ya estamos analizando en la caracterización socioeconómica. ¿Cuántos productores residen en el predio de pequeña escala? Entonces, fíjense que tenemos el 67% de los productores no residen en el predio. Esto ya es información muy importante para los técnicos y para nosotros también cuando los vayamos a buscar, cuando los vayamos a acompañar.
¿sí? En el caso de los pequeños productores, ¿quién está a cargo del predio? Tenemos un porcentaje importante que es el 20% de los pequeños productores que no están a cargo de su predio. Entonces ahí la comunicación y el esquema de llegada también difiere mucho. Y pues también cuando analizamos dónde residen los productores, fíjense que la mayoría reside en otro predio del mismo municipio. Entonces, esta información va a ser clave para cuando nosotros tengamos estas aproximaciones. Esto es parte del análisis que haremos a partir de la información del perfilamiento socioeconómico de los productores, pero también para que cada uno de los modelos hoy de asistencia técnica vaya procesando sus estrategias de llegada al productor, porque de ahí va a depender cuán rápido avancemos en la ruta paso a paso. Siguiente diapositiva. Entonces, cuando seguimos analizando, por ejemplo, desde el índice de sostenibilidad, el índice de sostenibilidad de la información lo analizamos a partir del concepto de riesgos. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Para nosotros cerrar la brecha y ver cuáles son, digamos, las mayores oportunidades de mejora que tiene un productor, tenemos que ver cuáles son los principales riesgos que presenta el productor en los diferentes componentes, en el económico, en el ambiental, en el social. Nosotros hemos puesto como en la parte roja lo que llamamos un riesgo alto, en lo amarillo un riesgo medio y en el verde un riesgo bajo, para que el productor pueda acceder, digamos, al proceso de verificación de APS Colombia. Entonces, cuando hacemos un análisis de cómo están hoy el contexto de los pequeños productores, ustedes pueden ver que la mayoría de pequeños productores hoy se encuentran en riesgo alto, en la cual todavía tenemos que hacer un gran trabajo desde los POA, desde los planes de asistencia técnica para que ellos sigan subiendo hacia un riesgo medio, donde es el punto de ingreso o de inscripción a APS Colombia, cuando el productor se encuentra en un riesgo que hemos llamado riesgo medio bajo. Hemos sacado esta categoría. ¿Para qué? Porque pues el proceso, ahorita les explicará Jimena, toma un tiempo y en ese tiempo el productor puede ir mejorando. Entonces, cuando tenga un índice de sostenibilidad entre el 60 y el 70, que llamamos riesgo medio bajo, el productor ya puede irse perfilando, ¿sí? Para que sea inscrito y entrar al proceso de verificación, planeación que hace APS Colombia. Hoy ya conseguimos que 703 predios estarían listos para que entren en este proceso. Y hay un grupo de 861 predios que están en riesgo medio, que ahí es donde nosotros queremos, con el equipo que hoy llamamos para el acompañamiento cierre de brecha, acompañar a los núcleos para que estos productores rápidamente puedan llegar a un riesgo medio bajo y puedan inscribirse al proceso de APS Colombia. Pero sí tenemos un trabajo todavía bastante grande en productores que tienen el riesgo alto y que tenemos que fortalecer desde la asistencia técnica para que puedan subir o incrementar su índice de sostenibilidad. Que normalmente estamos viendo que los temas más prioritarios para trabajar o de mayor riesgo con los productores están en los temas sociales y en los temas ambientales. En los temas socioeconómicos ya se aproximan, los temas económicos ya se aproximan a un riesgo medio bajo, pero todavía hay puntos a mejorar. Siguiente diapositiva. Entonces, cuando nosotros analizamos cuáles son esos puntos fundamentales para enfatizar en el cierre de brecha en el eje económico, ustedes pueden analizar y ver aquí en la diapositiva. Hay algunos aspectos relacionados todavía con el establecimiento del cultivo, con labores culturales, con manejo de la nutrición, con manejo de la sanidad. Obviamente actividades que son fundamentales como la cosecha y producción, gestión operativa de las plantaciones y aprovechamiento de los residuos del cultivo. En la parte ambiental conseguimos que todavía hay harta oportunidad de mejora en lo que tiene que ver con gestión integral de recurso hídrico, con prevención y conservación y manejo de suelos, gestión de la biodiversidad, manejo adecuado de residuos sólidos, no peligrosos y peligrosos, manejo de sustancias químicas, uso de la energía y emisiones de gases de efecto invernadero. Y en la parte social, lo que tiene que ver con la formalización laboral, implementación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, la legalización de la tierra, protección de derechos humanos y trabajadores, relacionamiento con el entorno y todo el tema que tiene con ética, legalidad y transparencia en
empresas o en las organizaciones palmeras. Entonces, estos son los puntos, pero aquí es una sumatoria de esfuerzo. El equipo de profesionales que hemos involucrado en el proyecto para que nos ayuden, como les decían, aquellos productores que tienen un riesgo que llamamos medio abajo y aquellos que son sujetos de verificación, pero que no cumplen con algún proceso en APS Colombia para darles acompañamiento a los núcleos. Pero también sumando el trabajo que venimos haciendo con los POAS, 39 POAS de los 53 que estamos trabajando este año incorporaron, llámese equipos o acciones para fortalecer temas ambientales. Y hacemos ese llamado para que sigan fortaleciendo desde los POAS esos productores que tienen ese riesgo mucho más alto. Pero también los productores. Es fundamental trabajar con los productores para generar ese compromiso para que tengan la satisfacción del cambio, para que tengan la satisfacción de hacer las cosas bien, la satisfacción de mejorar su productividad, la satisfacción de tener sus trabajadores que contratan contentos. Esta es la ruta para que podamos cerrar las brechas, entendiendo ese concepto de riesgo, para que puedan luego acceder a lo que llamamos el proceso de inscripción APS Colombia. Y aquí le paso el mando a Jimena para que entonces nos muestre la ruta de cómo seguir en APS Colombia. Gracias, Alcibiades. Muy buenas tardes. Bueno, ya en este momento, pues Andrés Felipe en primer lugar nos puso todo el contexto de la Estrategia Nacional de APS Colombia, Aceite de Palma Sostenible Colombia, que nos muestra esta gran apuesta del sector y cuáles son esas grandes metas que nos hemos puesto, entre ellas lograr llevar en todo este proceso hasta que finalmente logren tener su certificación como una manera de evidenciar su compromiso al 100% de los cultivadores de pequeña escala en el país. Luego, pues, Alcibiades nos está mostrando cómo todo este proceso tan robusto que tiene el sector de asistencia técnica se ha venido fortaleciendo aún más y alineando con estos principios y prácticas de sostenibilidad y cómo los propios equipos de la federación y de los núcleos se están también robusteciendo para poder acompañar mejor a los núcleos y a los palmicultores, sobre todo de pequeña escala en este proceso. Ahora yo entonces cerraría contándoles un poco más en detalle cómo es que un palmicultor que ha logrado ya un nivel de madurez en la adopción de estas prácticas, que ha mitigado esos riesgos de los que hablaba Alcibiades, cómo puede hacer para seguir avanzando en esta ruta y para que finalmente pueda tener esa visibilidad vía el reconocimiento de APS Colombia. Siguiente, por favor. Antes de empezar con los momentos de este proceso, quiero pues retomar un poco lo que les mencionó Andrés Felipe cuando comentó sobre la Corporación APS Colombia. Es una organización que se creó recientemente para apoyar al sector en este proceso de operar el esquema de validación y verificación del cumplimiento de estos principios y del cumplimiento en particular de los estándares de sostenibilidad de APS Colombia, tanto para cultivo como para planta de beneficio. La corporación es una organización independiente de Fedepalma, independiente de Cenipalma, tiene su propia personería jurídica, su propio gobierno corporativo, y algo muy importante es que esta es una organización que no solamente tiene ese rol de operar esas acciones enfocadas en asegurar origen sostenible, sino que también busca generar un espacio formal donde puedan congregarse actores palmicultores y no palmicultores. En este orden de ideas, nosotros tenemos dentro de la corporación, como afiliados a la corporación, distintas empresas palmicultoras, muchas de ellas son líderes en estos temas de acompañamiento a los productores y en sostenibilidad, pero también tenemos otro tipo de organizaciones no palmeras que nos están contribuyendo con sus ideas, con su respaldo y en ocasiones incluso también con sus recursos para poder facilitar este proceso de certificación de los palmicultores. Tenemos entonces algunas organizaciones sin ánimo de lucro, ONGs, tenemos algunos de los grandes compradores nacionales e internacionales en la corporación,
Contamos también con algunos otros actores de la cadena de valor aguas arriba, y eso lo que nos muestra es que hay mucho interés de distintos actores en apoyar para que los productores puedan efectivamente avanzar y hacer visible ese compromiso con la sostenibilidad. Siguiente, por favor. Bueno, entonces ahora sí hablemos de lo que hemos denominado el protocolo APS Colombia. Este protocolo no es más que cuáles son esos momentos, esas etapas que tenemos ya en esa última fase que les han mencionado Andrés y Alcibiades, cuando se trata ya de ponerle una mirada de la evaluación de un tercero a lo que venimos haciendo en nuestras plantaciones y plantas de beneficio. Eso es el protocolo APS Colombia, es un esquema gradual para poder al final dar un aval y un respaldo a que un productor está cumpliendo con los principios del aceite de palma sostenible de Colombia, estos 10 principios que Andrés Felipe ya nos mencionó y que cobijan los 3 ejes de la sostenibilidad, el económico, el ambiental y el social. ¿Quiénes se pueden vincular con este protocolo APS Colombia? Tanto plantaciones como plantas de beneficio, cada uno tiene sus propios estándares de evaluación, pero están cobijados por los mismos 10 principios. ¿Y cómo se puede hacer? Se puede hacer de manera independiente, se puede hacer de manera grupal, algo que Alcibiades mencionó y que efectivamente se refleja mucho en la realidad es que los palmicultores de pequeña y mediana escala, estos procesos lo pueden hacer mucho más fácil si los hacen en grupo. Y esa ha sido la experiencia en este año y medio que llevamos ya de implementación, y es que la mayoría de estos pequeños y medianos cultivadores que ya están certificados o que están en proceso, lo vienen haciendo en grupos. Y eso, la verdad, ha sido una manera de apoyarse unos con otros y compartir, digamos, que todos los esfuerzos que tienen que hacer para llegar a este propósito. Estos grupos se ajustan a la realidad de cada núcleo, de cada zona. Hay grupos donde se mezclan de los 3 escalas de productores, o sea, pequeños, medianos, grandes, donde a veces van acompañados también apadrinados de la planta extractora. Hay plantas que han empezado directamente con sus empresas, pero luego han venido involucrando a su base de suministro. Entonces, aquí el mensaje es, este es un proceso que está abierto para todos, que no tiene, digamos, una camisa de fuerza en términos de que tiene que ser el productor solo o que siempre tiene que estar en grupo. No, aquí lo que entramos es a conocer la realidad y a ayudar en este caso al grupo, al núcleo o a la empresa en particular a que lo haga de la mejor manera. Siguiente. Bueno, y entonces, ¿cuáles son esos momentos desde cuando identificamos conjuntamente con Cenipalma o con el núcleo o con algún otro gestor, asociación o demás, cuando se identifica que el productor ya tiene un nivel de avance, de madurez importante en este proceso, que eso primordialmente con los productores se viene haciendo mediante la medición del índice de sostenibilidad, como lo mostró también Alcibiades? Pues cuando ya el productor también tiene ese interés y esa conciencia de que puede seguir avanzando, el primer momento es inscribirse. Esa inscripción se hace a través de diligenciar una información básica de quién es ese productor, cuál es su finca palmera o si es un grupo quién lo conforma, dónde están estas fincas, qué tanto han trabajado en esos temas de sostenibilidad, y hacemos con esto una primera aproximación que nos permite pasar a hacer una planificación del proceso, hacer un plan de trabajo que efectivamente también recoge la realidad de cada grupo, de cada empresa, y que dependiendo de en dónde empieza el productor, le toma más o menos tiempo al final llegar a ese último momento de la certificación. Pero eso es lo que hacemos también en esta primera etapa, que es supremamente importante, terminar de entender cómo va ese productor o productores y ayudarles a organizarse de la mejor manera en el tiempo, para que siempre sea seguir avanzando. Cuando ya identificamos el momento oportuno para hacer las primeras visitas en campo, aplicamos lo que nosotros denominamos el procedimiento de validación. Esa validación es una evaluación desde fuera, es una especie de preauditoría que hacemos nosotros en la corporación APS Colombia. Con el equipo de la propia corporación visitamos al palmicultor o, si es un grupo de palmicultores, a una muestra de estos productores.
una muestra representativa, por supuesto, y analizamos cómo está frente a esa adopción de los principios, muy con la mirada todavía de, es una transición entre lo que viene trabajando con su asistencia técnica y lo que va a llegar a ser en algún momento ya la auditoría de certificación. Es ayudar a identificar oportunidades de mejora que persistan y, muy importante, priorizarlas. No es necesario estar perfecto, estar con el 100% de todo chuleado para certificarse en el estándar de APS Colombia. Por supuesto, hay unos requisitos que tienen asociados un nivel de riesgo importante, que muchos de ellos pueden ser temas legales, sin los cuales el productor quizás no vaya a poder certificarse, pero hay otros temas que son también relevantes, pero que se pueden abordar de manera todavía más gradual y se pueden incorporar en planes de trabajo anuales. Entonces, lo que hacemos en esa etapa de validación o de preauditoría es ayudarle al productor a identificar lo que le puede estar faltando, todo lo que ha avanzado también que lo vea, y que eso que le está haciendo falta lo pueda poner en unos plazos coherentes, pero que sí pueda seguir avanzando hacia su proceso de certificación. Cuando el productor ya ha abordado esos temas críticos que identificamos en la validación, ya hacemos el paso de presentarlo frente al organismo de certificación, que son los 3 organismos que mencionó Andrés. En este momento, Icontec, Control Union, y está empezando con nosotros también SCS Global Services. Cualquiera de estas 3 organizaciones pues está en la autorización y la capacidad de hacer el proceso con el productor. Ya queda a criterio y a elección del productor con cuál de estas organizaciones se quiere ir. Y finalmente, pues cuando el productor ya obtiene su certificación, el productor puede acceder al uso de este sello de aceite de palma sostenible de Colombia, que es el que también le va a permitir hacer más visible ese compromiso que tiene con la sostenibilidad. La certificación de APS Colombia es una certificación que tiene un ciclo de 3 años. En el momento 0 se habla del otorgamiento. En el año 1 y 2 hay 2 auditorías de seguimiento, donde por eso les mencionaba que puede haber actividades específicas que queden para seguirse trabajando. Y en el año 3 viene una visita de auditoría de renovación de la certificación. Así que, como muchos de estos sistemas de gestión, es un proceso continuo, es un proceso que le implica al productor que no solamente se certifique ahorita, sino que pueda seguir trabajando de la mano con su núcleo, con su equipo de asistencia técnica o con su equipo propio, para que pueda seguir manteniendo esa certificación. Siguiente, por favor. Algo que siempre nos preguntan y que pues por eso lo resaltamos acá es qué tan alineado está APS Colombia con otros estándares internacionales. En particular nos preguntan mucho por RSPO, pues obviamente que es el más implementado. Y aquí les compartimos algo que ustedes probablemente vieron en la reunión técnica del año pasado, un trabajo conjunto que hicimos con RCPO que nos llevó a mostrar que la alineación de nuestros estándares está en promedio en el 80%. Eso lo que quiere decir es que realmente los productores que implementan ese estándar y que tienen la meta de aplicar a una certificación de RCPO quedan mucho más cerca de ese momento cuando se certifican con APS Colombia y ya quedándoles pasos muy específicos o análisis muy específicos que les pide RCPO para poder tener esa certificación. Y por otro lado, pues también está todo lo que se viene mencionando muchísimo en ese momento del tema de la Unión Europea y su regulación de deforestación, donde lo que nosotros estamos trabajando con ustedes y con APS Colombia es en el aseguramiento de los 2 requisitos que tiene que cumplir un palmicultor en su rol de productor primario. Primero, asegurar que no deforestó en el periodo contemplado y segundo, que cumple con la normatividad vigente en el país que le aplica. Esos 2 requisitos son validados vía esta certificación, de manera que es un productor que esté certificado con APS Colombia, es un productor que le da la tranquilidad a su núcleo y a quien le compra ese núcleo de que le van a poder seguir comprando con tranquilidad ese producto que al final le vayan a apuntar a que se vaya para Europa. Siguiente, por favor. Y aquí vamos a ir cerrando, pues mostrarles que en este año y medio de trabajo con este proceso en campo, hemos tenido ya unos avances importantes, las metas son muy ambiciosas, pero también estamos logrando cosas
muy interesantes con distintos núcleos. Tenemos a la fecha 310 productores certificados. De esos 310, 290 son cultivadores y 20 son plantas de beneficio. Y de esos 290 cultivadores, 200 son productores de pequeña escala, o sea, de hasta 20 hectáreas. De manera que estamos viendo cómo se está cumpliendo su objetivo de que este proceso sea accesible y sea la manera de hacer visible lo que ustedes ya vienen trabajando en campo en todas las escalas de producción. Estos productores que tenemos certificados suman un poco más de 78.000 hectáreas certificadas. Esto puede equivaler alrededor del 15% de la producción de aceite de palma crudo a 2023. Tenemos 39 núcleos vinculados trabajando con nosotros. Como les mencionaba, la mayoría de ellos ya están vinculando cadena de proveedores y hemos logrado también hacer muchísimas socializaciones como estas, de manera que ya tenemos más de 900 personas capacitadas, tanto técnicos como palmicultores en este tipo de procesos, así que los invitamos para que nos animemos, porque aquí las cifras nos muestran pues que esto es posible. Y para eso el Fondo de Fomento Palmero y Fede Palma, con los recursos de este proyecto que se está presentando aquí, están colaborando a los productores y a los núcleos con el 70% de el valor de las visitas que se requieren para poder hacer este proceso de evaluación y de certificación de las prácticas de sostenibilidad. Y los vamos a dejar con un último, siguiente, por favor. Siguiente. Un video, sí, siguiente. La sostenibilidad hoy debe ser la base de todas las agroindustrias y en la palmicultura lo sabemos. Por eso hoy queremos mostrar desde los pequeños palmicultores lo grande que estamos logrando. En Fede Palma y Cenipalma estamos creciendo e impulsando esta iniciativa, trabajando junto con todos los productores de palma sostenible. Gracias a los núcleos, las empresas, los técnicos que han venido, he ido adquiriendo ese conocimiento, he venido mejorando algunas cosas que estaba haciendo, por no tener conocimiento las estaba haciendo mal. Entonces, muy contentos de que las cosas cada día mejoren, las vamos tratando de hacer cada día mejor y se ven mejores resultados. Por eso le aconsejo a los otros palmicultores que traten de hacer lo mismo, porque se van a dar cuenta la mejoría, el avance. Esta iniciativa beneficia a los trabajadores, familias y comunidades palmeras, promoviendo el empleo formal en cerca de 160 municipios de Colombia. Además, garantiza el acceso a mercados y fortalece la imagen de origen sostenible del sector a largo plazo. Cambiaría la forma de vida para todos, para los pequeños productores, mamás, cabezas de familia, todo, porque nos genera trabajo, y si hay trabajo, pues hay mayor posibilidad de ser alguien en la vida. La relación con los pequeños palmicultores va inclusive mucho más allá del tema de asistencia técnica. Por ejemplo, en la escuela tenemos algunos estudiantes que son hijos de pequeños palmicultores de nuestra zona de influencia, y cuando trabajamos con los niños también hacemos que a través de los niños les llegue ese mensaje a los papás, sobre todo a lo que le estamos apostando, que es un tema de una palmicultura sostenible. Asimismo, ha demostrado que convivir en balance con los ecosistemas mejora la calidad del producto y la reputación de quien se esfuerza por este propósito. En las cámaras trampa hemos registrado 5 de las 6 especies de felinos que hay reportadas en Colombia. Yo pienso que ha ayudado mucho el tema de que la palma suministra, con la fruta y la pepa que cae al piso, suministra alimento a las especies menores. Los palmicultores certificados reciben apoyo técnico, capacitación en campo y un equipo profesional que les brinda información y guía constante. Para esto, trabajamos en estrecha colaboración con los núcleos palmeros y otros grandes actores que se han sumado para lograr, consolidar y apoyar la sostenibilidad, mejorar la rentabilidad y así convertir el aceite de palma del país en un producto orgullo de los colombianos. Pues desde el núcleo apoyamos a los pequeños palmicultores, ayudándolos a que sean sostenibles a través de las buenas prácticas agrícolas, que nuestros palmicultores puedan sostenerse en el tiempo. Hoy estamos lanzando el proyecto Palmicultura Sostenible e Inclusiva para Productores de Pequeña Escala.
Invitamos a todos los productores, sobre todo a los pequeños cultivadores, a que se sumen a esta iniciativa y juntos, a través de un compromiso constante, vamos a convertir a Colombia en el lugar del mejor fruto de la palma. La sostenibilidad, la verdad, como le digo yo a todos los palmicultores, es un bus que tenemos que montarnos en algún momento. Y el tema es importante, queremos ser diferenciados en el mundo. ¿Y cómo nos podemos diferenciar? ¿Cómo el aceite de Colombia se puede diferenciar en este momento? Es siendo sostenible. Estas plantaciones que son sostenibles han tenido un aumento en su productividad. O sea, si uno toma esta decisión de irse con la sostenibilidad, es un gana-gana de parte y parte. Aceite de palma sostenible de Colombia, un origen que hace la diferencia. Bueno, este video nos ayuda también a hacer aquí nuestro último análisis de cierre, y es que Jaime nos decía, esto es un gana-gana. Y la verdad es que eso es lo que esperamos que los palmicultores vean en esta oportunidad de seguir avanzando en sus prácticas de sostenibilidad y en hacerlas visibles vía la certificación. Y es que, ¿por qué esto es un gana-gana? ¿Por qué es importante para un palmicultor hacer este proceso? En primer lugar, es porque efectivamente esto ayuda a mejorar la rentabilidad del negocio, dado que los palmicultores mejoran su eficiencia, y esa eficiencia entendida como una mayor productividad, por supuesto, pero también porque hemos visto cómo los palmicultores que son sistemáticos, que de manera organizada implementan esas prácticas y las documentan, identifican ineficiencias, reducen costos. Entonces, al final, es un tema donde sí puede haber una mejor rentabilidad para el palmicultor, pero esa mayor rentabilidad no va a quedar solamente, digamos, en manos de un comercializador, que es el que define el precio de compra del aceite y por ende también del fruto, sino que queda en manos del propio palmicultor con lo que sí puede hacer por su finca. En ese momento nosotros no podemos hacer un compromiso con los palmicultores o decirles que van a pagarles más en su fruto por implementar el sistema de certificación. Eso no depende de nosotros, y la verdad es que está muy asociado a las tendencias de mercado que muestran que este tipo de condiciones son más un requisito para la compra. Sin embargo, lo que sí está en nuestras manos como sector y en manos de los palmicultores es ser más eficientes y tener unos mejores ingresos vía los ahorros y la mayor productividad que puede tener. Lo otro es, pues claramente, esto, como acabamos de mencionar y Andrés lo dijo en su inicio, está ayudándonos a acercar a los productores a los mercados, porque así como existen condiciones de calidad para la venta del aceite de palma, también hoy día existen condiciones de sostenibilidad para la venta de ese aceite. Entonces, lo que hace es que dejemos a los productores que sigan siendo parte de esas cadenas de suministro. Algo también muy importante, y es que la mayoría de los requisitos que están en esos estándares son requisitos que contempla la ley colombiana, y que así un productor no quisiera apuntar a una certificación, si tiene que implementar. Entonces, un productor que aplica esos estándares está tranquilo porque cumple con toda la normativa colombiana, y de paso, como mencionaba hace un momento, le apunta a mostrar esto para efectos de acceder a lo que se llama la famosa debida diligencia que tienen que hacer los compradores que van a llevar este producto a Europa. La otra ventaja es avanzar, por supuesto, hacia quienes tienen esa meta al final también de tener certificación internacional, se van acercando a ese propósito, y ya dependerá de qué pasos adicionales debe dar y cómo le van a reconocer ese esfuerzo adicional. Y algo pues fundamental es que se va a continuar mejorando la calidad de vida de los propios cultivadores, pero también de los trabajadores, al asegurar unas condiciones seguras, unas condiciones formales en cómo están trabajando y cómo están mitigando los riesgos en sus plantaciones. Entonces, todos esos son beneficios que el productor tiene asociados a implementar un sistema de gestión en sostenibilidad, y en particular esta certificación. Y con eso terminamos y quedamos abiertos a las distintas preguntas que ustedes puedan tener en el chat. Muchísimas gracias, Andrés Felipe, Alcibiades, Jimena. Definitivamente unos mensajes muy valiosos para seguir caminando hacia la sostenibilidad de nuestra palmicultura, y pues de manera incluyente, muy importante.
Queremos hacer, antes de entrar con el espacio de preguntas, un pequeño espacio para hacer unas precisiones respecto a las fechas anunciadas para los eventos Colombia Palmera en las zonas. Julián Becerra nos comentará al respecto brevemente. Adelante, Julián. Gracias, Silvia, y gracias a todos los conferencistas. Efectivamente, mientras se van animando a formular esas preguntas, entonces unas precisiones, vamos a rectificar algunas fechas. Disculpas porque al inicio tuvimos un error técnico y efectivamente proyectamos algo que no estaba para ser proyectado. Anunciarles entonces que el Colombia Palmera de zona suroccidental se realizará en la ciudad de Tumaco 8 y 9 de agosto. Colombia Palmera Zona Oriental en la ciudad de Villavicencio, 22 y 23 de agosto. Colombia Palmera Zona Norte en la ciudad de Valledupar, Cesar, 26 y 27 de septiembre. Y Colombia Palmera Zona Central en la ciudad de Barrancabermeja, el 10 y 11 de octubre. Quiero recordarles que, como dijimos al inicio, estas convocatorias serán realizadas a través de los núcleos palmeros, donde pues haremos todo el proceso de preregistro y registro de los participantes, tanto para la parte de campo el día 1, como para la parte de recinto el segundo día del evento para cada una de estas jornadas. En la ciudad de Bogotá, en el mes de noviembre, realizaremos el Colombia Palmera Plantas de Beneficio, con el propósito de tener una interacción con todas las plantas a nivel nacional y revisando pues los temas que son de interés para pues este segmento de nuestro sector, que pues es de total interés para Cenipalma. Y continuaremos con los Colombia Palmera en línea, donde pues estamos recordando las fechas: 6 de agosto, 4 de septiembre, 8 de octubre, 6 de noviembre y 5 de diciembre, para que todos por favor se programen, cordialmente invitados. Aprovechemos, si quieres, no sé, podemos tomar imágenes, fotos de este cronograma. Ya es un cronograma definitivo, pero pues les estaremos haciendo llegar también la información a través de sus equipos técnicos y núcleos palmeros. Silvia, muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, Julián. Y de nuestro canal Extensiones Acción, que ya les voy a contar un poquito de qué se trata. Antes de pasar a las preguntas, un par de temas más. Recordarles que en el CID Palmero tenemos el repositorio de gran parte de la producción editorial del sector. Tenemos disponible también este libro muy interesante, los libros interespecíficos O por qué de la palma de aceite. Recuerden que tanto este libro en particular como toda la información que necesiten pueden solicitarla al correo electrónico cidpalmero@fedepalma.org. Además, contarles que con el fin de que todos los palmicultores, técnicos y colaboradores de las empresas palmeras tengan a la mano la información del quehacer de Cenipalma, desde la unidad de extensión creamos este canal de WhatsApp, Extensión es Acción. Este es un canal donde encontrarán información de los eventos en las zonas, acertijos palmeros, noticias de interés y mucho más. Los invitamos a que se vinculen a este espacio, no se pierdan de toda la información que desde Cenipalma tenemos para ustedes. Vamos a dar espacio entonces a las preguntas que nos han formulado los asistentes a este webinar de Colombia Palmera en línea. Invitamos a Andrés Felipe, Jimena y Alcibiades para que estemos muy atentos a las preguntas. En primer lugar, nos pregunta el señor José Mesa, ¿qué clase de entidad es APS Colombia? Bueno, APS Colombia es una organización privada sin ánimo de lucro tipo corporación. Y como les mencionaba, tenemos, digamos, esta particularidad y esta diferencia frente a Fedepalma y a Cenipalma, y es que nuestros afiliados pueden ser palmicultores, por supuesto, pero también tenemos afiliados no palmicultores, que son algunos de los actores que les mencioné, vinculados de alguna u otra manera con la cadena de valor y que están apoyando todas estas iniciativas. Gracias, Jimena. Mariana Jaramillo pregunta, ¿cuáles son los requisitos para que los palmicultores sean incluidos en este proyecto, en este programa que nos compartieron el día de hoy? Bueno, permítanme dar algunos comentarios sobre esa pregunta y de pronto si Alcibiades y Jimena después tienen algo para complementar, pues por supuesto, bienvenido. Requisitos, lo primero, y si bien aquí el énfasis y la fuerza de todo esto son los palmicultores de pequeña escala, quiero recordar que aquí cabemos todos. Esta apuesta, en general, es una apuesta a diferenciar nuestro origen sectorial para todos. En esta apuesta específica que hoy vimos,
un énfasis particular en los pequeños, donde están las mayores brechas, en los palmicultores de pequeña escala. Entonces, un primer elemento, pequeña escala entendido hasta 20 hectáreas. Entonces, ¿y eso qué implica? Es varios de los pasos que Alcibiades detalló, y si de pronto Alci me queda faltando algo, pues complementa. Uno es identificar a nuestros palmicultores, en este caso recuerden los de pequeña escala, y quiere decir es quiénes son, cuáles son sus características socioeconómicas. Eso es fundamental. Alci nos contaba un poco eso que implica, y es una aproximación distinta desde la asistencia técnica misma, dónde están ubicados y demás elementos de esa caracterización socioeconómica. Entonces, es caracterizar, saber dónde están, sus atributos socioeconómicos. Entonces, es un primer elemento. Entonces, pequeña escala, identificarlos. Nuestra meta allí es caracterizarlos a todos. Y el siguiente paso es medir ese índice, que la idea es poder medirles el índice, también aplicarles el índice a todos, para saber cómo está el nivel de adopción de prácticas que nos permita entrar en los siguientes pasos, que son cuáles, y es cómo los incluimos en los POAS. Entonces, la ruta de entrada, pequeños, hasta 20 hectáreas, y va avanzando en todos los demás pasos, que no quisiera como detallarlos nuevamente aquí, pero va avanzando en los siguientes pasos. Y esos son con los atributos fundamentales que implican, pues, al final del proceso, como Jimena les decía hace un rato, un apoyo del Fondo de Fomento Palmero, en este caso para el acompañamiento del costo de las visitas, pero también del proceso de validación y certificación. Previamente, por supuesto, de la mano con CENIPALMA de los núcleos, el acompañamiento en ese cierre de brechas, adopción de prácticas y cierre de brechas. Gracias, Andrés Felipe. La siguiente pregunta, en parte ya nos han venido ustedes contando, pero nos preguntan qué debe hacer un palmicultor, un pequeño palmicultor que no haga parte de estos programas y que desee ser incluido en el proyecto. Bueno, tomando un poquito la pregunta, Andrés Felipe, lo primero es querer, o sea, querer mejorar es lo que necesitamos los productores, que quieran mejorar. Y por un lado ahí vamos a estar Cenipalma para ver dónde está ese productor. Si lo conocemos, si no lo conocemos. Si no lo conocemos, lo caracterizamos, conocemos su perfil. Si tiene asistencia técnica o no tiene asistencia técnica, ver cómo está el nivel de su índice y en función de eso, saber qué paso siguiente tiene que dar. Entonces, un productor que no esté incluido en un esquema, solo tiene que contactarlo, ya miró la imagen de nuestro equipo o a través de su núcleo, si es que tiene una relación comercial o cómo es su relación comercial, para que nos contacte al núcleo que le presta la asistencia técnica si recibe. Y si no la recibe, pues búsquenos a nosotros también, que vamos a ayudar a identificarlo y ver cómo ayudamos a que se organice en un modelo de asistencia técnica, porque es fundamental que se organice para que podamos identificar su perfil socioeconómico, levantar su índice de sostenibilidad y que reciba el acompañamiento para que mejore. Pero lo más importante es que quiera mejorar. De acuerdo, Alcibiades, muchas gracias. Fundamental. La señora Catalina Converse, desde la zona oriental, pregunta, ¿la ayuda ofrecida a través del proyecto incluye los costos de auditoría con los entes de certificación externos que se mencionaron, ICONTEC y Control Union? Sí, en el proceso de lo que llamamos el protocolo, que son los momentos de inscribirse y planificar, hacer la validación y al final la auditoría de certificación, en esas 3 etapas, el primer momento, que es inscribirse y planificar, no tiene costo. Las visitas de validación o preauditoría tienen un costo también de visitar a los productores, y luego está el costo como tal de la auditoría, y también por eso es que vi otra pregunta en el interno, entonces de una vez aprovecho para contestarla. Y el proyecto apoya a los cultivadores de pequeña escala con el 70% de estos costos en las 2 etapas, en la validación, que es la primera, y luego ya cuando pasan a la auditoría de certificación, o sea, con los 3, con SCS Global, con Control Union e ICONTEC, igual con los 3 les apoya con ese recurso. Gracias, Jimena. Justamente tenemos aquí esa pregunta que era si tenía algún costo para los palmicultores, entonces perfecto, creo que ya está resuelto. Tenemos una pregunta más que la formula el ingeniero José Guillermo Lagos. ¿El apoyo recibido es solo de capacitación o hay ayudas en otros aspectos como semillas de cobertura, polen, feromonas, entre otros?
Seguro la pregunta de aquí el amigo Guillermo Lago, un saludo, qué gusto que estén aquí conectados. Mira, primero es un acompañamiento técnico para la mejora, no se contempla el insumo, digamos, parte de las inversiones que hay que hacer en finca y que seguramente a través del modelo que tengan de asistencia técnica en el proceso de transacción de fruta puedan obtener, digamos, esos insumos para fortalecer la mejora en campo, pero es las orientaciones técnicas, identificar dónde estás, cuáles son las oportunidades de mejora que tienen y cómo te podemos acompañar para que eso suceda. Por ahí un amigo extensionista, cuando estudiaba yo mi tema de extensión, decía, las principales oportunidades o recursos para la mejora de los productores están en finca. Entonces también es cómo optimizar esos recursos de finca para que podamos tener esos cultivos en las condiciones que se requieren. Muchas gracias, Alcibiades. Y tenemos una pregunta, creo que espacio para una pregunta más que la acabaron de formular en el chat. Y dice, ¿cómo hace un productor de siembra nueva que aún pues, no está como en etapa productiva para vincularse al proceso de asistencia técnica, dado pues que aún no está en esa etapa de comercialización y no se ha integrado a un núcleo? El productor es sujeto, la asistencia técnica no nace solo cuando yo tengo el cultivo. La asistencia técnica, ojalá, es una muy buena pregunta y la verdad es de las que a uno le gusta escuchar. La asistencia técnica es cuando tengo la idea de negocio y el acompañamiento sale de ese plan de negocio. Entonces es fundamental este productor, si es independiente, si es un productor individual, pues primero una orientación a cómo se vincula a un proceso de asistencia técnica para que reciba ese acompañamiento temprano, para que reciba desde el diseño de ese proceso productivo, el de diseño de su finca, esa orientación técnica. Entonces la asistencia técnica que hoy imparte el gremio palmero de la mano de los núcleos palmeros incluye desde que el productor tiene la idea de negocio para poderlo orientar bien. Y es como le digo, en qué zona está, dónde está, cómo lo podemos orientar para bien sea una orientación desde Cenipalma o en su efecto cómo lo vinculamos a uno de los procesos de asistencia técnica que hoy están organizados en el sector. Pero muchas gracias, Alcibiades. Gracias a todos los participantes por sus preguntas. Si se nos quedaron en el chat, les pedimos por favor nos escriban, intentaremos responderlas. Nuevamente, Andrés Felipe, Alcibiades, Jimena, muchísimas gracias por acompañarnos y por ampliarnos pues, la información que nos han venido contando esta tarde. Antes de ir a la evaluación y cierre del seminario, quiero contarles que Cenipalma está realizando el proceso de transferencia de colecciones de microorganismos de la palmicultura colombiana. Esto es un proceso muy importante porque es un aporte al control integrado de insectos, plagas y enfermedades del cultivo de la palma de aceite. Para todos los interesados, queremos contarle que en este momento les estamos dejando en el chat un link que los llevará a un formulario donde les vamos a solicitar algunos datos que son necesarios para iniciar este proceso de transferencia. Por favor, no perdamos la oportunidad de vincularlos en él. Si requerimos mayor información, pueden solicitarla al correo electrónico cepario@cenipalma.org. Bueno, y vamos a hacer entonces una evaluación final. Recordemos que esta es parte importante del Colombia Palmera en línea y de la retroalimentación de ustedes como participantes. Queremos invitarlos a que nos respondan esta pregunta. Recordemos que sus aportes siempre son muy importantes para seguir generando esos contenidos de su total interés. Invito entonces, o nos acompaña, nos apoya nuestro compañero Eric Briceño. Y la pregunta que queremos hacerles es, ¿en qué grado contribuye la información suministrada en este seminario Colombia Palmera en línea a la sostenibilidad del sector palmero? Recuerden que tenemos el link de nuestra herramienta en el chat en este momento. Pueden acceder para que por favor nos cuenten, nos contesten. Tuvimos en algún momento 135, 138 participantes. En este momento nos acompañan 110 en sala. Así que por favor, regálenos sus respuestas. Ya tenemos el link de Menti en el chat. Y en este momento nos han dado 27 respuestas. Esperamos un momento.
muy importante que nos cuenten, que nos digan si estos contenidos realmente son de su interés y creen que contribuye de manera importante, en este caso, a la sostenibilidad del sector. De esta manera podemos seguir mejorando en el contenido que les traemos en Colombia Palmera en línea. Bueno, siguen creciendo las opiniones. Eric, quizá lo podemos ver en este momento, van 42 y siguen en aumento. Bueno, sí les quiero preguntar, Andrés Felipe, Jimena y Alcibiades, las 44 personas que han respondido a la encuesta, todas de acuerdo en que esta información que ustedes nos presentaron contribuye de manera, en un grado alto a la sostenibilidad. No sé, ¿tienen opiniones al respecto? Entonces se logró el objetivo. Sí. Lo satisfactorio porque vemos que pues realmente vamos en la ruta que los productores desean y creo que eso es satisfactorio. Total, y es súper importante. Seguimos trabajando para nuestros palmicultores de una manera inclusiva y sostenible. Muy bien. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Ya para finalizar, no podemos cerrar este espacio sin hacer una invitación muy especial a todos nuestros palmicultores, a que se afilien a Fedepalma. Recuerden que el proceso de afiliación se simplificó. Aquí en esta diapositiva que pueden ver en este momento están los 5 pasos, son muy sencillos para afiliarse. Los invitamos a que hagan parte de nuestra federación. Tenemos en la pantalla también los números telefónicos a los que se pueden comunicar para recibir mayor información o a través del correo electrónico atencionalafiliado@fedepalma.org. Recordarles también y nuevamente seguir escuchando Palmas en Acción, el podcast de la palmicultura colombiana en Spotify y YouTube. Síganos en nuestras redes sociales para estar enterados de las últimas noticias del podcast y de nuestra palmicultura. Les recordamos que nuestro próximo encuentro de Colombia Palmera en línea será el próximo 6 de agosto. Este QR que vemos aquí en pantalla les permitirá a ustedes acceder a las memorias, a las grabaciones del webinar y no encontrarán no solamente el de este capítulo, sino todos los anteriores, para que por favor las consulten, las puedan compartir en sus empresas palmeras con sus colaboradores. Finalizamos entonces este espacio recordándoles que este año tenemos Colombia Palmera en las zonas y Colombia Palmera plantas de beneficio en el segundo semestre. Agradecemos nuevamente a Andrés Felipe García, Alcibiades Sinestrosa, Jimena Maecha por su conferencia. Muchísimas gracias por acompañarnos y a todos ustedes por hacer parte de Colombia Palmera en línea. Hasta pronto. Buenas noches. Muchas gracias. Ha sido un gran placer. Bien. Conservando y estudiando el cultivo de apamar. Conservando y estudiando el cultivo de apamar. Con el gremio de la mano sin jugar a improvisar. A las 5 toneladas juntos podremos llegar. Con la ciencia de respaldo la meta vamos a alcanzar. A las 5 toneladas juntos podremos llegar. En Tumacuara, Cataca, Cabullaro, Fundación Puerto Wilches, Orocuela, Palmas del Corazón. En Tumacuara, Cataca, Cabullaro, Fundación Puerto Wilches, Orocuela, Palmas del Corazón. No crea los menjures ni agüitas milagrosas que nosotros le ayudamos a cuidar su plantación. Más bien llame a la vecina para que se ponga al día y revise el boletín del palmicultor. Nos ponemos los palmeros en acción porque vamos rumbo a las 5 toneladas. Nos ponemos los palmeros en acción porque vamos rumbo a las 5 toneladas. 5 toneladas de aceite. Ajá. Un núcleo palmero es la organización efectiva de una planta de beneficio con sus cultivos propios, la de sus socios y la de sus aliados estratégicos o proveedores. Esta relación puede darse en las 3 dimensiones, es decir, la planta de beneficio puede tener cultivo propio, puede haber cultivo de sus socios o puede tener una base de suministro de proveedores que alimente esa proveeduría o esa fruta que procesa la planta. Un núcleo palmero debe propender por la relación gana-gana entre la planta de beneficio y su base de suministro, donde haya cultura empresarial, donde se busque el beneficio de todas las partes integrantes del núcleo palmero, tanto de la planta como de su base de suministro.
y que a través de la planta se genere una estructura de servicio, ¿sí?, para fidelizar, para integrar a toda esta base de suministro con sentido de pertenencia hacia el núcleo palmero.